Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Juan Cruz Cándido, Cacu, para quienes lo conocen más o quizás sea más conocido ahí también en sus pagos, legislador de Santa Fe. ¿Cómo te va, Cacu? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola, Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. No sé si te presenté bien o ya te tengo que presentar como candidato o precandidato a diputado nacional, vos dirás. Y las dos cosas, qué sé yo, soy legislador provincial acá en Santa Fe y a su vez precandidato a diputado nacional. Bueno, eso se confirmó, algo que se venía diciendo de tu participación en la lista. Creo que responde a varias situaciones, pero lo interesante es hablar de la situación política en Santa Fe. Bueno, vamos a tener elecciones dentro de poco, como hemos visto en muchos distritos. Y algo que me preocupa, no sé si también pasa ahí, vos tendrás el termómetro seguramente mucho más ajustado. Me preocupa la falta de participación de la gente en los comicios, por lo menos esto se vio en Córdoba, y ni hablar de los anteriores momentos donde la ciudadanía ejerce nada menos su derecho a votar. Sin embargo, prefiere quedarse en su casa y no votar. ¿Cómo están las cosas en Santa Fe con respecto a esto? Bueno, yo creo que Córdoba enciende una luz de alarma para todo el sistema democrático, porque es un número y una caída muy importante, son 12 puntos menos de participación respecto a la elección anterior de gobernador. Sí. Y acá en Santa Fe recién está arrancando la campaña electoral para las PASO, que van a ser el día 16 de julio en las categorías provinciales, pero obviamente que nos pone a todos ante la responsabilidad de ser serios en la campaña electoral. Yo creo que la gente muchas veces se aleja de la política o de la participación política cuando encuentra que la dirigencia política está en otra. Sí. Y es tan grande la distancia entre la dirigencia política y los planteos de la dirigencia política y la realidad de la gente que se produce esa desafección, esa lejanía. Uh-huh. Por eso es necesario que, más que nunca ahora, que evitemos caer los políticos en la tentación de hablar de nosotros mismos, sí, o peor aún, de criticar a los demás sin proponerle ningún camino a la sociedad, o de que aparezca la política viendo cómo resuelve sus problemas en lugar de cómo resuelve los problemas de la gente, que en el fondo el mensaje que nos da es: muchachos, les estamos pagando un sueldo para que se hagan cargo de los problemas, no para que nos los cuenten, para que nos diagnostiquen y digan que la culpa la tiene el otro. Creo que hay un mensaje también en ese sentido que tenemos que captar, y en parte captar ese mensaje implica, por ejemplo, que las campañas electorales sean campañas de mucha propuesta, de mucha seriedad, y donde evitemos caer en la chicana, en el agravio fácil, en cuestiones que no hacen más que mostrarle a la gente un espectáculo que nada tiene que ver con lo que la gente está esperando. Bueno, ahí en Santa Fe, desgraciadamente, tomó conocimiento público la interna que particularmente tiene el partido en el que vos estás, la unión de varias fuerzas, bueno, pero que representarían lo que es Juntos por el Cambio, cuando la otra candidata, la que compite contra Puyaro, salió con declaraciones muy duras. Vos hiciste ya un análisis sobre esto, ¿cómo lo ves con el paso del tiempo? Bueno, fueron declaraciones infelices, la verdad, porque además que no tienen ningún sustento, son además injustas, porque se la termina agarrando con el único dirigente político que terminó declarando en el juicio contra los monos, con el tipo que tuvo a su cargo detener a los monos, detener a Esteban Alvarado, a las principales bandas de narcotráfico de la provincia de Santa Fe, pero que además le puso el cuerpo y se bancó amenazas y se bancó un atentado contra el auto en el cual solía desplazarse y se bancó un plan para secuestrarle a un hijo. Entonces, Carolina, entiendo que lo hace Lozada porque desconoce lo que pasa en Santa Fe, y al no estar acá y no vivir lo que vimos los santafesinos y no saber lo que pasó y tomar todo como si fuera en el fondo un juego, hace cosas y dice cosas que es muy difícil después rectificar. Uh-huh. Afortunadamente, desde hace un tiempo pareciera que ha entrado en razones y se ha dado cuenta además de que la gente no tomaba como válidos sus dichos y que no le sirvió de nada, porque no perjudicó a la imagen de Puyaro, al contrario, se perjudicó ella, y pareciera que ha rectificado en su estrategia de hacer campaña de este modo, que insisto, en estos momentos la gente no nos está pidiendo que sumemos más confusión, que sumemos más problemas, sino que a los problemas que hay los abordemos para resolverlos, no que le llevemos a la gente además los problemas de los políticos. En Santa Fe, bueno, uno de los temas, supongo, de la agenda de la gente debe ser la preocupación por el tema de la seguridad vinculada con el tema del narcotráfico. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes los estudios de mercado de la población que están haciendo? Supongo que también les sirve como herramienta de marketing electoral saber qué es lo que está pensando la gente. ¿Cómo está esa preocupación? Pablo, nosotros caminamos todos los días. Maxi, que es nuestro candidato a gobernador, Maxi Puyaro,
por día hace 6, 7, 8 actividades, recorre todos los días pueblos, ciudades. El jueves pasado estuvo en 14 pueblos en un día, habla con todo el mundo, recorre la calle y no es que desdeñamos, al contrario, valoramos mucho el trabajo demoscópico y el profesionalismo en estas cosas, pero básicamente a los dirigentes políticos les bastaría con salir a la calle para saber lo que piensa la gente. En este caso en Rosario, en el Gran Rosario, en la ciudad de Santa Fe, hay un reclamo unánime que es el de mayor seguridad. En algunos casos tiene que ver con la violencia desatada en torno al crimen organizado, y en muchos casos tiene que ver con un hartazgo social de no poder caminar por la calle con tranquilidad, de los chicos que salen a la noche y vuelven del boliche y les roban los teléfonos a la madrugada en pleno centro rosarino, de las señoras que salen a caminar y les roban, de la gente que sale a correr y tiene que salir a correr sin nada encima porque se lo roban. Esas cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el crimen organizado, pero que también le joden la vida cotidiana a la gente. Acá se combinan esos dos fenómenos, el fenómeno, si se quiere, urbano y cotidiano del robo, sí, con el fenómeno más global de la violencia vinculada a las economías del delito. Pensarlo todo como una situación regional, hablar de Rosario o circunscribirlo solamente a Santa Fe, me parece que se trata claramente de un error, porque el problema del narcotráfico no tiene fronteras, ¿no? Es justamente la gran preocupación que deberíamos tener todos en el país, la situación de Rosario, no solo por una cuestión patriótica o ciudadano de preocuparse por lo que le pasa al otro, sino también por lo que le puede llegar a pasar a quien está hoy lejos de Rosario y lejos de esa problemática. Vos vas a, dentro de unos meses, seguramente ocupar una banca en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que se puede hacer desde ese lugar, desde el Legislativo Nacional, para solucionar un tema que, insisto, debería preocupar a todo el país? Bueno, primero hay que mejorar algunas herramientas de la justicia federal. La justicia federal tiene poca estructura. Sí. Hoy, para hacerse cargo, si bien se va a fortalecer acá en Santa Fe con la creación de juzgados, pero son 3 juzgados para una población que los va a exceder, sí, desde luego. También hay que trabajar mucho el tema de los controles de nuestras fronteras. Es importante que tengamos establecido una nueva manera de controlar las fronteras con mayor tecnología. También hay que ver qué hacemos con nuestros puertos, con los puertos que son de jurisdicción federal, porque el descontrol que hay allí, hay informes de la Auditoría General de la Nación de tiempo atrás que hablan de una escasa o nula capacidad de fiscalización de lo que entra o sale, sí, de los puertos. Y en nuestra provincia de Santa Fe es el polo portuario más grande de la República Argentina, pero lamentablemente la provincia no tiene el control sobre lo que pasa allá adentro, sino que es de la nación, y que es escaso ese control. Discutir qué vamos a hacer con las fuerzas federales, cuál es el rol que va a tener la gendarmería, si la vamos a seguir teniendo en la frontera o la vamos a mandar a los lugares más conflictivos del país, de modo tal que puedan asistir y ayudar a las fuerzas de seguridad. Y en ese punto, ¿cuál es tu postura? Bueno, nosotros entendemos en este momento, obviamente no tenemos que caer en el facilismo de decir voy a mandar al ejército a Rosario. Eso es mentira, porque además el ejército no estaría preparado para venir de aquí. No tienen la formación que hace falta para lo que pasa en una ciudad. Es mandarlos a hacer algo para lo que no están preparados. Claro. Sí, pensar en el ejército supliendo funciones de la gendarmería en las fronteras, siempre y cuando obviamente eso no genere hipótesis de conflicto con nuestros países vecinos, y sí mandar a la gendarmería que está cuidando las fronteras a que se desplace al interior del país, al conurbano bonaerense, a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, que son los lugares, al Gran Córdoba, que también está bastante calentándose en esta materia, para que puedan, con sus pertrechos, con su capacidad, que sí están preparados, que sí están formados para estas tareas, asistir junto con las fuerzas locales, siempre y cuando haya coordinación. Sin coordinación entre fuerzas locales y fuerzas federales, por más que uno mande las fuerzas federales a los territorios provinciales, si no hay una coordinación, un trabajo común, una confianza entre las autoridades de las diferentes fuerzas, es imposible que se pueda aprovechar esa movilización de recursos. Dentro de este frente, que es Juntos por el Cambio, obviamente hay partidos políticos que lo componen, que son diferentes, y en materia de seguridad
estos pensamientos, estas diferencias a veces se suelen notar y hasta demasiado, ¿no? Hasta llegar al punto de que a veces suenan incoherentes ciertos discursos en el marco de una unión con otros partidos que piensan totalmente distintos. ¿Cómo pensás que se va a resolver, si es que hay algún punto de interés en resolver, estas cuestiones que ideológicamente parecen tan en contra? No te quiero hacer nombres propios, pero vos sabés perfectamente que dentro de... Bueno, yo creo que hay cosas que tienen que ver con los eslóganes. Suena ampuloso, y en este momento de tanta desesperación de la gente por la situación, decir voy a mandar al ejército a Rosario, casi tan ampuloso como decir voy a quemar el Banco Central. Sí. Pero todos sabemos que lo más productivo, lo más factible y lo que mejor funcionaría no es mandar al ejército, sino mandar a la gendarmería. Lo que pasa es que es más fácil, es más ampuloso decir lo otro. Creo que hay un valor que todos comparten en la oposición, y que es plantarse del lado de los que enfrentamos al populismo. Bueno, el populismo, por derecha o por izquierda, es proponer soluciones fáciles a problemas complejos. Uh-huh. Una solución fácil a un problema complejo, por ejemplo, es decir, voy a mandar al ejército. Eso es populismo. Claro. Si estamos todos de acuerdo en que no hay que caer en la tentación del populismo, hay que evitar decir estas cosas que después no se pueden hacer y generan expectativas que después no se pueden cumplir en la sociedad. Tenemos que tener mucha responsabilidad de no seguir generando frustraciones. Es preferible un dirigente político que diga y que proponga cosas que sepa que se pueden realizar y que se pueden ir haciendo paulatinamente, modificaciones y transformaciones, reformas, que alguien que proponga dar vuelta a la realidad como una media, porque eso está visto que no pasa de los eslóganes. Uh-huh. Y que eso genera más frustración todavía. Por eso, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, nosotros, por lo menos en la mayoría del radicalismo, entiende que es mejor el perfil de Horacio Rodríguez Larreta para encabezar la presidencia de la Nación. Se me ocurre que el papel del radicalismo va por ese lado, ¿no? Por el lado que decís vos. ¿Qué es lo que garantizaría que se pueda concretar eso, esa suerte de fuerza que equilibre a dos candidatos que no son radicales y que tienen, bueno, en muchos casos posturas diferentes a lo que es la tradición, los ideales o los valores del partido? Digamos, ¿cuál es la clave para no cometer el mismo error que el radicalismo cometió con Macri y que seguramente explica mucho o en parte el nivel de abstención que hay de los votantes, ¿no? Que ya no creen demasiado en esos valores, en esos ideales que representaban los grandes y tradicionales partidos políticos? Creo que el Partido Radical tiene hoy una responsabilidad diferente, está en una posición de fuerza diferente de la que estaba en Gualeguaychú, no tanto por sus propios aciertos, sino por la propia situación se fue debilitando el resto de los partidos que son socios, y eso pone al radicalismo en una posición relativa diferente, un tanto mejor. Segundo, porque tiene una conducción que no es la de Ernesto Sanz. Eso es una ventaja, porque Ernesto Sanz tomó una decisión, yo siempre digo que metió el radicalismo en una jaula y se fue y tiró la llave, porque al día siguiente de constituida la alianza desapareció y no se hizo cargo de la gestión política de ese acuerdo. Acá va a haber y hay un presidente del Comité Nacional, que es Gerardo Morales, que a su vez va a ser vicepresidente de la Nación y que se va a hacer cargo de la gestión política, de asegurar todos los días que en el gobierno esté presente la Unión Cívica Radical, no solamente con su gente, sino también con sus ideas. Es importante. Quizás si no hubiera estado la Unión Cívica Radical plantada sobre algunas cuestiones, hoy estaríamos hablando de que en este frente político estaría Milei. Es importante entonces que el radicalismo se fortalezca y que los que tengan vocación democrática, una vocación de reformismo democrático, que entiendan que el país no puede seguir en esta senda, pero que tampoco se puede ir a los bandazos y un día cerrar la economía y al día siguiente abrirla del todo, entiendan que ese fiel de la balanza en la Argentina es la Unión Cívica Radical. Fortalecer a la Unión Cívica Radical para que adentro de los acuerdos electorales de los cuales participe y los acuerdos de gobierno de los cuales participe, no dejemos nunca de lado cuestiones que son fundantes y que explican la razón de ser del radicalismo. La educación pública, la salud pública, el Estado eficiente, la presencia virtuosa del Estado acompañando los procesos productivos, acompañando a los que quieran emprender, acompañando la necesidad de generar oportunidades iguales para el desarrollo, oportunidades iguales para el progreso tanto personal como colectivo. Bueno, ahí tiene que estar el radicalismo y es nuestra apuesta que con esta fórmula, con la fórmula de Larreta y de Gerardo Morales, podamos los radicales incidir de manera virtuosa en la coalición, entendiendo también
de que quizás una de las razones que explican el mal destino del gobierno anterior de Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, fue que nunca se dejó participar a la sensibilidad que expresa la historia, los valores de la Unión Cívica Radical en las decisiones de gobierno. Una de esas cuestiones básicas de esa sensibilidad es un carácter humanista. Detrás de cada medida de gobierno hay gente que las va a sufrir o que se va a beneficiar. Bueno, esa mirada de quiénes son los que sufren tiene que estar presente en todas las decisiones y por eso entendemos que es importante que esté presente la Unión Cívica Radical. 16 de julio, entonces es la fecha, falta apenas 3 semanas, supongo que estarán trabajando y te agradecemos en función de eso tu tiempo para con nosotros. Juan Cruz Cándido Cacu, candidato entonces a diputado nacional. Te mando un abrazo enorme, gracias por esta charla. Un abrazo grande. Chao.